Comunidad educativa, nueva generación, reciban un cordial saludo. Nos encontramos hoy a través de estos medios para nuestro encuentro mensual de Construyendo Familias. Hace un mes, en el lanzamiento, decíamos que la próxima charla sería sobre hábitos de crianza. Creo que nadie llegó a imaginarse que esta charla no podía ser presencial. Esta es una muestra de nuestra fragilidad, de esas cosas que nos pasan a los seres humanos, que nos llegan, frente a las cuales tenemos dos opciones. O renegamos, levantamos los brazos contra el cielo y contra el mundo, o aprovechamos que pase y aprendemos de él. Esta segunda es la invitación que estamos haciendo. Aprendamos de esto que estamos viviendo. Veámosle el lado bueno. Aprovechemos para valorar más las cosas que son esenciales y fundamentales en la vida. Una de ellas, la familia. Para tener más tiempo de compartir, de conocernos, de estar juntos, de crecer en el amor. Esta manera de hacer la charla hoy es otro aprendizaje. Cómo hacemos uso de estas herramientas. Cómo aprendemos a ver y a oír aquellas cosas que nos ayuden a edificarnos, a crecer, a evolucionar, a ser mejores seres humanos. Por eso, a pesar de este aislamiento y de estas circunstancias, no paramos y hoy vamos a llevar la charla que teníamos planeada con el doctor Iván Darío Jaraba, el tema hábitos de crianza. Y hoy con un valor agregado, y es que en familia la pueden ver hoy, y si hoy alguien no la pudo ver, en otro momento. Antes de pasar la charla, aprovecho para invitar a la campaña de solidaridad. La solidaridad es uno de nuestros valores institucionales, la sensibilidad es una de las actitudes y comportamientos que a 2026 queremos que tengamos como mejores seres humanos, y la bondad es la línea de sentido de este año. Motivo suficiente para que esto no se nos quede en cuento, en discursos, en versos, y lo volvamos práctico. La portería del colegio, los que a bien tengan, pueden llevar productos que no sean perecederos. Una vez a la semana organizaremos los mercados y los entregaremos a las familias más necesitadas. Igualmente, estar pendientes en la página de los suplementos alimenticios a los que tienen derecho los que están en el programa de restaurante escolar. Agradecemos los comentarios que hagan a la charla del día de hoy en la página oficial de Facebook. Valoren, evalúen, y a partir de este momento nos quedamos con el doctor Iván Darío Jaraba. Bienvenido, doctor, esta es la comunidad Nueva Generación. Saludos a la comunidad de Fe y Alegría Nueva Generación, a los padres de familia y a los estudiantes y a todo el grupo humano que conforma la familia. Y en primer lugar quiero agradecerle al rector Eudis González por haberme invitado y haber mantenido esta propuesta de haber hecho esta conferencia de Escuela de Padres, aún hoy por medios virtuales, puesto que la intención que teníamos de hacerla al interior de la institución no se pudo hacer producto de esta cuarentena. Espero que en este momento podamos hacer este ejercicio con mayor tranquilidad y que desde sus hogares puedan acceder con tranquilidad y puedan en comunidad ver este ejercicio tan interesante que vamos a hacer. Mi nombre es Iván Darío Jaraba, soy psicólogo, soy psicoanalista, estoy especializado en pedagogía, soy licenciado en pedagogía y pertenezco a una institución que se llama la Corporación SINAPEF, que hace atención psicológica, pedagógica, hace evaluaciones de orden cognitivo a sus estudiantes y hacemos terapia de pareja y todas las dificultades que a la pareja se refiere. Soy el director de esta institución y espero que conjuntamente podamos hacer este ejercicio. Para iniciar esta charla, lo primero que vamos a tratar de hacer es entonces plantearles y tratar de explicarles al máximo
¿Qué validez tiene una escuela de padres? Muchos elementos pueden ser tratados frente a lo que tiene como validez la escuela de padres, pero yo voy a tratar de presentar dos ideas en general. Una primera idea tiene que ver con que la escuela de padres cumple la función de que los adultos que estamos en el interior de la familia, pero a la vez los adultos que participamos de la misma comunidad educativa, tengamos los mismos criterios, procedimientos y objetivos en general en el proceso de crianza y educación. Ese primer elemento entonces de que tengamos como la misma voz, el mismo criterio, el mismo concepto, que tengamos la mirada y el perfil hacia el mismo punto, nos ayuda a que sea mucho más sencillo y nuestros hijos tengan claridad y que tengan consistencia mental frente al hecho de que los adultos que los rodean tienen como la misma mirada, no se contradicen. Porque uno de los peores elementos que se viene desarrollando en el último periodo es que padres y madres o familia en general tiene muchas contradicciones con la escuela, a veces no está de acuerdo con muchos elementos que genera la escuela y por lo tanto entonces la escuela de padres lo que pretende es decirle a la familia: estos son los elementos que nosotros proponemos y que ustedes deberían hacer en la casa para que el niño venga preparado a hacer un ejercicio adecuado de pedagogía y de aprendizaje y a la vez de socialización básica. Un segundo elemento para tomar en cuenta frente a la validez de una escuela de padres es el hecho de que en el último periodo igualmente se ha desdibujado la presencia del padre y la madre al interior del hogar. Terceras personas vienen haciendo crianza y acompañamiento y por lo tanto entonces sí, es más complejo todos los elementos de pautas, procesos y criterios que tiene que hacer un padre y una madre o los adultos que acompañan a los muchachos. Entonces ese segundo elemento lo que nos dice es cómo logramos explicarle, darle, dotar a la familia de elementos suficientes para que haga una crianza pensada, desarrollada, teorizada, mucho más certera, mucho más sabia, y por lo tanto entonces en esa sabiduría la compartamos de una forma más sana y más tranquila. Este proceso, estos dos elementos son los que hoy voy a tratar de justificar y mantener al interior de esta conferencia. Padres e hijos reciben su título el mismo día, pero ninguno de los dos ha asistido a un curso para ejercer su profesión. Crianza humanizada es la frase con la que psicólogos y pedagogos, sociólogos, han empezado a tratar de plantearle a la sociedad que es como el elemento con el cual vamos a tratar de generar las relaciones de familia. O sea, tratar de que estos seres que estamos aquí humanicemos la relación y logremos convocar y configurar elementos de sostenibilidad afectiva que permita que los niños sean exitosos porque la familia fue exitosa en sus relaciones básicas y en su proyección afectiva, su proyección laboral, su proyección familiar en su conjunto. Y por lo tanto entonces la palabra crianza afectiva es como el eje sobre el cual entonces uno diría estos son los elementos que debería ser un grupo familiar, un padre, una madre o adultos en general. La crianza humanizada la definimos como el acompañamiento en lo fundamental por padres, pero también por los adultos en general, inteligente y afectuosa a los niños y adolescentes en la aventura por la vida, para que estos sean gestores de su propio desarrollo y así puedan contribuir en construcción de metas de sociabilidad, autonomía, madurez emocional, trabajo, solidaridad, salud y felicidad. Así las cosas, cuando nos referimos a crianza humanizada, entonces configuramos la palabra crianza con amor. Y entonces la crianza con amor arma un paquete mucho más gigante de lo que significa la relación con nuestros hijos y la proyección que queremos tener de estos en el proceso de su vida. Crianza con amor entonces implica buena compañía, buena solidaridad, un correcto diálogo con nuestros muchachos, un buen proceso de atención, un proceso de recreación social, familiar, etc. O sea, la crianza con amor es la forma en que el padre y la madre o el adulto que se relaciona con nosotros le enseña al niño en su propia proyección amorosa cómo él también deberá amar a los otros, a sus pares, a sus docentes,
pero fundamentalmente cómo amará a su madre y a su padre, a sus adultos que lo acompañan, porque este será el elemento con el cual de 0 a 5, 5, 9, 9, 13, 13, 21, esos 4 procesos, esos procesos de crianza por etapas, van a indicarle al niño cómo va a comportarse en el futuro proceso de la construcción de su propia familia. Algunos la llaman también crianza humanizada o crianza con amor. Se trata del acompañamiento inteligente y comprensivo por parte de los padres y adultos importantes en la vida del niño o niña, con base en el amor y las buenas prácticas familiares y culturales, incluyendo los modernos conocimientos sobre el desarrollo de la infancia. Con estos elementos ya trabajados, entonces, la crianza es un aprendizaje en doble vía, pero que maneja el adulto. O sea, el adulto es el que construye, muestra la senda, dirige, le dice a su hijo, le dice a la sociedad para dónde ir y cómo ir en ese camino como tal. Por lo tanto, entonces, toda crianza es una crianza sociocultural. Toda crianza es la relación del medio con el niño o el joven. Toda crianza es lo que nosotros le proponemos al niño y al joven, así como mi padre, mi madre y mis adultos que me rodearon me propusieron a mí, me construyeron. Entonces, para que no haya tanto error en la crianza, tenemos que asumir que mi padre y mi madre y el adulto que me rodea o los adultos que me rodean son los que van a decir en términos de comportamiento y palabras, con el gesto, con el diálogo, cómo voy a hacer, qué voy a hacer, cómo me comporto y una cosa muy importante, cómo gozo y cómo soy feliz. La crianza entonces y el aprendizaje de conductas humanas se hace a través de lo sociocultural. Obedece a la conducta, el ambiente económico, el ambiente históricamente definido. Por lo tanto, entonces, no viene tanto en la genética, en lo que tiene que ver con la conducta y en la representación, sino más bien en el orden de las relaciones que mi padre y mi madre hacen y el entorno que me rodea. Si entonces la educación es un proceso de orden sociocultural, en el sujeto, en ese hijo o hija, en ese joven, el que gobierna la estructura, el que define la estructura es la familia. La familia gobierna la estructura en general. La familia gobierna los procesos fundamentales del desarrollo psíquico, la organización de las emociones, la base de los sentimientos y en un marco más amplio, trámite de estructuras de conducta y representación. Estos elementos son lo que fundan la psiquis del ser humano. O sea, mi comportamiento, mi forma de expresar mis emociones, la forma como defino el trabajo, la forma como defino la relación con el adulto, en este caso con el docente, que es de tanta importancia, fue construido en la familia y por lo tanto entonces las familias que no lo hacen que el ser humano, ese ser humano que va en construcción constantemente, se quede en una etapa que nosotros llamamos primaria, cuando la familia no ejerce esa fundación, cuando no le da fundamento, cuando no construye los pilares estructurantes de ese edificio gigante que es el ser humano, entonces el sujeto se queda primario, no tiene estructuras de conducta y representación, es anómico, hay que hacerle todo, hay que estar construyendo con todo, hay que hacerle todo, hay que desarrollarle todo, no es normativo, es un sujeto que sus emociones brincan primariamente de la ira a la tristeza al miedo, del miedo a la alegría, y todo es una confusión, y por lo tanto entonces no sabe sobrevivir el mundo y todo le angustia, porque todavía vive primariamente, ya que su familia no lo fundó, no lo reformó, no lo culturizó. Entonces, en un primer lugar, y aquí es donde empieza como la confusión más compleja, la dificultad más compleja en la sociedad moderna, es que en la psiquis del ser humano hay la necesidad de un padre y hay la necesidad de una madre. Este elemento es el que hemos trabajado más en la institución
puesto que la cultura moderna ha dicho que un padre es cualquiera y la madre es única. Hoy quiero que quitemos esa burda frase, pues una burda frase que ha negado la fundación hecha por padre y madre. Mi padre funda, mi madre funda, y fundan cuando los dos desean la existencia del ser, cuando definen que es válido tener hijos, cuando definen que los dos construyen relación con el hijo. En caso de que eso no se dé, ya desafortunadamente ahí ya empiezan los primeros elementos de vacío psíquico en el ser humano. Todo ser humano desde la infancia se pregunta, ¿quién me fundó? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Mi madre es fácil porque la sociedad la muestra constantemente y ella se muestra. Y mi padre es contado por mi madre. Mi padre dice quién es a través de la voz de mi madre. Mi madre dice, ese es tu padre. Pero entonces el niño necesita las dos figuras porque las dos figuras cumplen una función clara y concreta de estructurar la psiquis. Entonces mi padre y mi madre son los que dicen que mi existencia es válida. Cuando estos dos elementos no se dan, entonces a veces habrá que reforzarlos con los adultos que nos acompañan. A veces abuelos, a veces tías, a veces tíos, también refuerzan la idea de la validez de mi existencia. La existencia entonces que el adulto reconoce y me valida y que proyecta y que me da sustentación afectiva. Entonces, en este momento de la escuela de padres, lo que yo les estoy diciendo a ustedes es necesario que el niño sienta la validez de la vida, sienta el hecho de que yo nací porque me deseaban que naciera. Máximo en un periodo donde hay una lucha por el aborto, hay una lucha por la muerte del niño, hay una lucha por la muerte de las relaciones de pareja, hay un concepto de invalidez sobre la relación permanente de la pareja. Entonces eso hace que haya una psiquis débil en el niño, puesto que entonces padre y madre no se han unificado en criterios de la validez de mi existencia. Valide al niño, dígale la importancia que tiene en su existencia, logre que padre y madre o conjugue con su pareja la idea, y si somos separados entonces haga que la pareja escuche conferencias como esta que le permitan reconocerse como fundador de su propio hijo y no quede alejado. Y esto lo hago más como referencia al hombre que ha sido más apartado o él mismo se ha apartado de este ejercicio de la crianza cuando son separados, pero cuando son pareja como tal entonces grite, diga lo válido que es su hijo, aunque a veces nos encontremos en dificultades con ellos. Con todos los elementos que he venido desarrollando hasta este momento, debe quedar claro entonces este otro proceso, y es que el padre y la madre, los adultos que los rodean, el docente, debe hacer crianza fundamentalmente por etapas. Cada etapa del niño en su desarrollo biofísico y en su desarrollo mental también tiene etapas de desarrollo académico, cognitivo, tiene desarrollos diferentes. Hay edades, hay etapas por las cuales el sujeto pasa y tiene que ver con el desarrollo no solamente físico, sino que la estructura neurocognitiva del aparato cerebral también evoluciona en tamaño, en formas y en conexiones neuronales que le permiten entonces en cada momento aprender cosas nuevas, digerirlas, procesarlas y dar un salto a nuevas etapas, partiendo de etapas anteriores, y por lo tanto entonces cada momento es diferente para el niño. En el mundo de la educación es sencillo porque los educadores y pedagogos han hecho este ejercicio durante muchos años y por lo tanto hasta han dividido según la edad el grado con el cual el niño o el joven se tienen que enfrentar. Cuando estos grados y edades son como contrarios, no están como muy coordinados, ahí es donde aparecen como las claridades sobre lo que tiene que ver con las dificultades en el aprendizaje. Entonces, según la edad, uno también le propone, le forma, le construye al hijo ideas, comportamientos, y cada edad también hay que exigirle un comportamiento específico. Todo este elemento va dirigido a esto, a que también vamos a exigir un comportamiento según la edad, porque la edad indica progreso, la edad indica momentos de desarrollo,
y por lo tanto si el sujeto no está acorde a la edad, a la demanda del grado académico, la demanda de orden social, las contradicciones y los sufrimientos del niño serán muy grandes, la hija y el hijo tendrán dificultades de orden social y académico, y por lo tanto entonces las edades tendrán distorsión. Mientras yo tengo 10 años, debo estar más o menos en el grado quinto y debo de comportarme como un preadolescente. Entonces, si esas tres cosas no van como conjuntas, van adecuadas, el sujeto vendrá en problemas. Analicemos entonces de forma muy técnica, desde el punto de vista psicopedagógico, uniendo estos dos criterios, edades de desarrollo. Muchos otros teóricos desarrollan edades de forma diferente, pero en el orden de la psicopedagogía hemos hecho esta construcción. Se plantea, por lo tanto, que, por ejemplo, la infancia va de 1 año a 6 años, la niñez de 6 a 9 años, la preadolescencia va de 10 a 14 años y la adolescencia va de 14 a 18 o 21. A esto lo llamaremos adolescencia tardía, o sea, la edad que va entre 14 y 21 años, y de ahí en adelante sigue la adultez. Es bueno tener en claro que todas las clasificaciones por edades son parcialmente subjetivas y que todas las edades para el comienzo o final de su periodo son solo aproximadas. Es decir, que la vida individual de las personas no está marcada en forma precisa. Dese en cuenta que, por ejemplo, entre el quinto y el sexto año hay una etapa como de transición. Lo mismo hablaríamos como el 9º al 10º año, del 13º al 14, y con este discurso de la adolescencia tardía, de 18 a 21 años, un periodo que hemos analizado que hoy el sujeto es muy inmaduro y no ha logrado avanzar mucho, muchos sí lo han hecho, pero la gran mayoría de los jóvenes modernos no maduran a una velocidad adecuada acorde a las demandas del medio. No olviden que más o menos estamos ingresando a las universidades o a la educación superior a los 18 años. Entonces de 18 a 21 yo estaría en los primeros semestres, pero muchos de ellos se comportan de forma muy infantil, lo que hace que muchas de las dinámicas universitarias entren en tropiezo, porque el comportamiento no es acorde a la edad y acorde a la demanda académica universitaria. Dentro de esta dinámica de orden social y de las dificultades que se nos presentó con la cuarentena, entonces hacer una conferencia con videoconferencia no es fácil y es bastante complejo que ustedes mantengan como la atención. Entonces hagamos un pequeño resumen hasta aquí. ¿Qué he planteado? He planteado cómo la familia debe unirse y hacer alianza con la escuela. Los adultos debemos tener un acuerdo total. Yo sé que no va a ser total, pero con estas conferencias el objetivo es que logremos un nivel mucho más elevado de acuerdos de orden psicológico, pedagógico, afectivo, amoroso, disciplinario. Ese sería un elemento para tomar en cuenta. Otro elemento importante es que hay que nuevamente recobrar el empuje y la valoración del padre y la madre. Es necesario valorar y hacer que el niño valore a la madre. Ese juego de los gritos, de las malas respuestas, de la intolerancia del niño a la madre, ya no podemos aplaudirlo. Abuelos, tíos, deben seguir apuntando a que cuando la mamá habla la madre. Nada más ni nada menos que la madre. Es necesario entonces que la figura del padre tenga la potencia. No hablemos más del padre, no hablemos mal de la madre. No discutamos con ellos o con esas figuras delante de los muchachos, porque los bajamos de escalón y el niño entonces va a creer que él es el que gobierna la estructura. Padres y madres deben tener la altura de que ellos son los que guían los procesos de desarrollo emocional y de proyección cultural y familiar. Los que nos rodean deben ayudar a que el niño respete la madre y el padre, y entre nosotros dos, el padre y la madre, lograr que nos respetemos y lograr que cada vez que la madre hable, el padre está para apoyar, y que cuando el padre habla, la madre está para apoyar. Y con esas voces tan grandes logramos que todo este grupo familiar diga: el docente hay que respetarlo, el docente tiene la palabra, el docente arma la estructura del colegio.
el docente es el que te da esa proyección más elevada de la segunda escolarización, a niveles mucho más elevados cognitivos y académicos, y por lo tanto el profesor es ese sujeto mágico que hace que nosotros nos proyectemos con tanta abundancia hacia el triunfo académico y profesional. Otro elemento que ya hemos trabajado entonces es que la crianza debe hacerse con amor. Sin crianza con amor es muy difícil que el sujeto aprenda. Y ese amor debe lograr entonces que el sujeto pase de la etapa primaria anómica, del sujeto al cual le hacemos todo, a un proceso más elevado donde el niño aprende que nosotros le decimos cómo se hace, le ayudamos a las prácticas y él aprende a hacer a partir de cómo nosotros le enseñamos y nosotros practicamos, y se eleva a la superioridad cognitiva y de aprendizaje. Y cómo cada etapa del desarrollo mental humano también está relacionado con las etapas y las edades, y está relacionado con las etapas del aprendizaje. Con estos elementos entonces, la idea es, ¿qué enseña la familia? La familia entonces hace un conjunto de procesos en diario, los conjuga y hace toda una dinámica en el día a día con la palabra, el gesto, el manejo de los tiempos, que ayuda fundamentalmente a que el niño, la niña, el joven en general tenga una forma organizada de procesos de aprendizaje y socialización. La familia enseña a jugar sanamente. La familia enseña a que el sujeto se adapte a la normatividad, a que gestione las emociones, a que la ira, la tristeza, el miedo y la alegría sean más adecuados. Enseña una capacidad de posponer los estados de deseo y placer. En este concepto de que el padre y la madre y el adulto ayudan a que el niño, la niña, el joven gestione sus estados de deseo y placer, sepa que no todo es inmediato, le va a dar salud mental. Cada vez que usted todo se lo dice que sí al niño, lo que está es llevándolo a futuras enfermedades mentales de obsesiones compulsivas, neurosis y hasta ciertos grados de esquizofrenia, donde el niño alucina que todo lo que él piensa se convierte en realidad. Y por lo tanto entonces su creatividad se convierte en alucinación y no aprende, sino que siempre pide, demanda, presiona, y al no saber manejar las emociones, entonces utiliza la ira, la tristeza, el miedo, la alegría como elemento de presión para que sus padres le obedezcan o le cumplan los deseos mentales. Llora, pataletea, grita, hace berrinches con el objetivo de que se le cumpla un deseo, y eso ocurre no en la naturaleza del niño, sino en una mala educación. El que generó ese comportamiento fue el padre y la madre o los adultos que lo rodean. Sujetos como nosotros, que somos los adultos, debemos lograr que él no comprenda que cada vez que él presiona con un mal manejo emocional obtendrá un recurso, porque si eso es así, en un futuro más cercano, más o menos cuando supere los 4, 5, 6 o cuando supere la preadolescencia, estallarán esquemas negativos de orden emocional. También la familia proyecta a su sujeto en el buen trabajo. O sea, el padre y la madre y estos adultos que lo rodean le enseñan al niño a que se valga por sí mismo según su edad, a que haga tareas diarias, a que cumpla funciones de aseo, de comportamiento. También el padre y la madre le enseñan qué es la realidad y la fantasía. El padre y la madre le enseñan el orden, el aseo, los tiempos. Y el padre y la madre enseñan qué es amar. Y esa parte del amar lo enseñan con el propio comportamiento. Fundamentalmente en la parte de lo que tiene que ver con el amor se proyecta en las relaciones de cómo mi madre muestra cómo me ama, pero también mi madre y mi padre muestran cómo se aman o aman a pares, suponiendo de que son padres separados. Toda madre debe tener la posibilidad de amar a alguien, ojalá sea al padre de su hijo, pero si no es así, debe amar a un hombre para que su vida sea plena y le muestre plenitud al hijo y no una renegadera de su existencia. Al igual le ocurre con el padre. Entonces la forma como los padres aman, como nos muestra mi madre cómo ama, cómo ella goza, se satisface con otros sujetos, también me enseña a mí ese elemento del amor.
lo que me llevará a mí como niño a que me desarrolle en el amor con otras personas de una forma sana, sin crisis, siempre proyectiva, y en la fase educativa fundamentalmente que empiece a amar una cosa que los psicólogos decimos es necesaria en esta etapa de desarrollo: ame el saber, ame la dinámica académica, ame la dinámica de la institución, le guste ir a la institución. Todos estos elementos que el padre y la madre enseñan hace que el sujeto, cuando pisa la institución educativa, se inunde de esquemas de amor, porque todo lo saborea, todo lo vive y todo lo siente con tranquilidad. Si ya tenemos claros estos elementos hasta aquí tratados, entonces, ¿cómo logramos que el sujeto pase de etapa en etapa? En primer lugar, nosotros tenemos que estar conscientes de que este proceso que se da por etapas debe también generar en el niño obligatoriedad de crecimiento. O sea, hay que decir al niño: crezca, desarrolle, se cumpla su función según la edad, tú eres capaz, debes ser capaz. Vamos a la proyección de que el sujeto sea autónomo. Quiere decir un sujeto que es capaz de hacer las cosas por cuenta propia, tiene ley personal, es capaz de poner horarios, es capaz de poner tiempos, es capaz de poner calidad y cantidad en su quehacer continuo, acorde a lo que el grupo familiar y la escuela plantean. No nace de su deseo independiente, sino que nace de que él se adapta a la propuesta que hace la escuela y la familia, y por lo tanto entonces el niño, al hacer las cosas en el tiempo, el lugar, cantidad y calidad, lo hace no cuando él lo desea y bajo las pautas que él plantea, sino que lo hace fundamentalmente bajo lo que la propuesta familiar le dio y lo que la propuesta escolar generó. Es la autonomía entonces el centro sobre el cual vamos a ir a generar. Pero la autonomía tiene dos etapas anteriores. Una primera etapa es aquella que llamamos anomia. Anomia en el sentido de que el sujeto no tiene derecho en su cabeza, no tiene la norma, no tiene la estructura normativa del hacer bajo los elementos sociales, pero también desde la psicopedagogía el sujeto se le hace todo. Se le baña, se le viste, se le da comida en boca, se acurruga, se le mece para que se calme, etc. Esa etapa de infancia primaria es aquella etapa que hace que el sujeto sea reconocido y sea protegido, y en esa protección él reconoce a la protección como elementos de amor. La seguridad que papá y mamá y adultos que lo rodea le da en esta etapa anómica, donde le hacemos todo, funda en la psiquis la seguridad del ser humano. Viene una segunda etapa en la cual yo le enseño al niño a hacer cosas, lo dirijo, le planteo, y a partir de ahí, de que él sabe hacer cosas porque yo le enseño a hacerlas, yo le aplico la idea de que las haga, le indico, lo mando, le doy mando, le doy orden y órdenes para que las haga, y él las hace. Entonces, esta segunda fase es la segunda fase que tiene más forma pedagógica, porque es la fase donde yo le digo al niño haga y él lo hace. Y la tercera es la que es como el objetivo fundamental, la autonomía, donde el sujeto ya no le hace nada, el sujeto ya no es un sujeto que hay que mandarlo tanto, y es un sujeto que hace las cosas autónomamente. Esto es acorde a la edad. No es lógico que nosotros le estemos dando comida en boca a un sujeto de 5 años, porque eso sería una estructura donde yo le hago las cosas y no le estoy permitiendo su desarrollo de autonomía, manejo de tiempos, manejo de los tiempos de comida, buenos modales, motricidad fina en cuanto al manejo de la cuchara, etc. Y el sujeto se retarda, se demora más para procesos adaptativos de orden de mesa, por ejemplo. No es lógico que yo estoy vistiendo a un muchacho de 5 años. Ya no es lógico que yo lo tenga que vestir, porque él ya debe tener las habilidades de colocar un botón, de colocarse su ropa, colocarse sus medias, amarrar unos zapatos.
ir a la escuela, cargar su propio maletín. Estos elementos indican que el ser humano, más o menos en esa etapa de transición del quinto al sexto año, que llamamos transición en la escuela, es una etapa donde él muestra ya una habilidad adaptativa y de proyección de sí mismo. No lo hace autónomamente en la medida de que él no lo hace solo, porque observamos muchos niños, por ejemplo, corriendo con cordones desamarrados y entonces hay que decirles para, mira estos cordones desamarrados, amárratelos, porque él todavía no percibe en sí mismo todos los elementos que tiene que configurar. Pero entonces el adulto le dice para y amárralos y él lo amarra. Yo no le amarro a él, no me quedo en la etapa anterior, sino que lo proyecto y le digo hágalo. Pero ya un muchacho de 8 años que corre con zapatos desamarrados, o un sujeto que al comer se chorrea la ropa a los 8 o 9 años, un sujeto que no sabe colocarse una camisa, sí nos está indicando cómo mamá, papá o adultos todavía intervienen y le hacen las cosas o dejan que esos elementos pasen desapercibidos y son elementos de orden corporal y de orden social. Entonces, esta etapa del que yo le hago cosas, le digo cómo debe hacerlas y lo mando, y la etapa donde él ya es autónomo, son momentos que le dicen al niño, vas rumbo a la capacidad de que tú respondes, tú eres responsable, tú tienes que responder por una serie de cosas, ya nosotros como adultos no respondemos por todo, ya tú tienes habilidades, porque esas habilidades son el conjunto mental que tendrás que enfrentar. Entonces, anomia, heteronomía y autonomía. Anomia le hago todo, heteronomía lo mando y autonomía él es capaz de hacer las cosas en un orden específico. Son etapas en las cuales yo como familia lo proyecto. Es ahí un elemento importante para ubicar esta fase con la que yo quiero plantearles el tema final de la conferencia. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Entonces, aquí es donde aparecen todos los procesos específicos de la lista de dinámicas que ustedes deberían hacer tomando en cuenta todo lo que hemos planteado. Cuando el niño y el joven logran autonomía, disciplina personal y empatía familiar, hemos dado los primeros pasos para una familia exitosa. La familia, por lo tanto, entonces logrará que el muchacho, nuestro hijo, este niño, esa niña, este joven, tenga dos elementos fundamentales por desarrollar. Uno, la disciplina laboral y personal. Disciplina laboral, o sea, trabajo específico que tendrá que hacer en la casa como prerequisito para que la escuela, cuando la escuela le pida trabajo, en los múltiples órdenes que pide la escuela, el sujeto no se sienta extraño. O sea, él sabe desde los 4 o 5 años que tiene que hacer una serie de cosas independiente y autónomamente, solamente dirigido por el docente, puesto que entonces ya mi padre y mi madre me han llevado a que yo logre estos niveles de superación comportamental. Y un segundo elemento sería que mi padre y mi madre me enseñan empatía, amor familiar, reconocimiento del otro y autorreconocimiento. Me enseñan cómo me voy a gozar, qué me va a dar placer sanamente. Estos dos elementos, el trabajo y disciplina y las formas de relación o de configuración emocional en más altos niveles, donde yo reconozco al otro y me reconozco a mí mismo, pero a la vez reconozco los estados de placer sano, son los que entonces mi padre y mi madre luchan, construyen con el docente para que el sujeto se potencie emocionalmente y académicamente. Hagamos entonces un plan de actividades que nos permitan cumplir todos estos elementos en lo que tiene que ver con la crianza. Hagamos un plan que nos permita entonces ubicar uno por uno los puntos que serían del orden de la familia, que le permita entonces al niño ubicarse dentro de un proyecto posteriormente educativo. Eduquemos los tiempos. La familia debe tener órdenes de tiempo en el día. El día debe tener horarios. Los horarios no deben estar únicamente en la escuela. Porque si los horarios están en la escuela, cuando el niño llega a la escuela, le será extraño el horario. Le será extraño entonces de que en hora hay que cambiar de estructuras.
Le será extraño saber que solamente hay un tiempo para la recreación libre. Y entonces el niño querrá recrearse todo el día, a todo momento, y cuando llega a la escuela va a sufrir crisis o va a tener una serie de comportamientos disruptivos, de intolerancia al medio, de incompetencia, ser capaz de sentarse, quedarse callado, ser capaz de poner atención, sino que querrá su psiquis mal acostumbrada a mantenerse en un juego permanente. ¿Por qué el niño en lo fundamental juega tanto? Porque la casa no ha estructurado los tiempos de juego, recreación, goce con los de trabajo, orden y familia. Mantenga los tiempos, de orden de tiempos en la casa. Genere órdenes de aseo personal en el niño. El niño tiene que reconocerse a sí mismo. El niño tiene que llegar a la escuela a 5 o 6 años siendo capaz de lavarse sus dientes, siendo que ser capaz de bañarse, siendo ser capaz de observar su propio aseo básico, tiene que ser capaz de lavarse sus manos, tiene que ser capaz de percibirse en el olores, porque es la edad propicia en la cual él va a encontrarse con otros. No puede haber un ejercicio en el cual sea tan primario y llegue a la escuela con tanta deficiencia de aseo, porque ya la escuela lo va a obligar a unas dinámicas superiores y el profesor no podrá preocuparse de esta situación del aseo del niño porque tiene un grupo que supera a veces los 30 o 40 alumnos y entonces no podrá enfrentar la necesidad particular del sujeto. El sujeto ya deberá reconocerse a sí mismo porque mi padre y mi madre me han enseñado a lograr autonomía en cuanto a mi aseo. Genere que el niño tenga orden. ¿Cómo logra que el niño tenga orden? Que sus lugares de hogar tengan orden. Yo siempre insisto, y es la parte más débil a veces de mis conferencias, y es a veces la que confronta más a la gente. Yo siempre digo, ¿por qué tanto juguete tiene el niño? Tanto juguete en las manos de un niño genera mucha crisis. No le permite al niño el goce con 1 o 2 o 3 juguetes, no le permite al niño crear historias, construir desarrollos del principio al fin. Un niño con 10, 20 juguetes, una caneca de juguetes, lo que hace es solamente basura, reblujo, desorden, porque quiere jugar con uno, con el otro, con ninguno construye una relación simbólica de aprendizaje, con ninguna lleva historias completas, sino que juega indiscriminadamente. Entonces ahí está el orden de familia. ¿Dónde está el aseo? ¿Dónde se colocan los zapatos? ¿Dónde se coloca la ropa? ¿Dónde se coloca la camisa? ¿Dónde coloca los útiles? Cada cosa tiene un lugar, tiene un tiempo. Cada niño debe saber con tranquilidad y con habilidad cómo lograr y pensar que todo en la casa tiene un lugar, un punto y por lo tanto entonces es orden. No un orden generado por mi papá y mi mamá o el adulto, sino un orden en el cual yo participo. Yo tengo la obligatoriedad como niño, como infante, como niño, como preadolescente, adolescente, tengo la obligatoriedad de que las cosas que tienen que ver con mi entorno, con mi propia estructura, deben tener también un lugar. No pueden estar desparramados por toda la casa y entonces con esta estructura el padre enseña el orden, mejora una función ejecutiva del sujeto. Más adelante les explicaré el tema de lo ejecutivo, que es una cosa superior del pensamiento humano. Eduquemos también entonces los niveles de disciplina académica. Una forma de disciplinar académicamente al sujeto es lograr que el niño tenga tiempos de conversación con papá y mamá y con los adultos. Logremos que el niño no juegue permanentemente, no puede jugar 14 horas permanentemente, eso no es una lógica. Pasado el 4º o 5º año de vida el niño aprende jugando, pero entonces el juego no puede ser 24 horas. También tiene que estar dividida en el hecho de que muchas actividades ya no tendrán estructuras de juego, sino que tendrán estructuras laborales y también son placenteras. Es que tenemos que cambiar la idea de que lo único que da placer es el juego. No, también leer da placer, escribir da placer, colorear da placer, y no necesariamente bajo la dinámica de juego y recreación, sino que también son elementos de placer. Y mi padre y mi madre son los primeros artífices de esa estructura. Enseñémosles al niño una alimentación sana. La alimentación sana implica entonces que en la cultura de la familia hay una serie de alimentos y en la cultura social que nos rodea hay una serie de alimentos, en este caso un alimento antioqueño que es el que nos reúne,
donde hay un montón de estructuras sociales, de modales, manejo de la mesa, tiempos, capacidades, donde el niño deberá ser universal. Mi papá y mi mamá me enseñan qué da placer. Es mentira que el niño rechace comida. Lo que pasa es que el niño no ha sido educado en el placer de la alimentación. Mientras más universal sea el niño debe comer todo lo que se coma en casa. Debes comerse y de enseñarle a que agradezca y que cumpla los requisitos de empatía con el padre, la madre y el adulto que hacen ese alimento, y encontrar en el alimento la empatía y el amor, y entonces el reconocimiento de que no puede desechar comida. Y en esta cuarentena nos vamos a dar cuenta nuevamente del valor de la comida y del concepto de comer adecuadamente. Entonces el desperdicio, esta cuarentena tiene un problema gigante de miedos, inseguridad, pero tiene una gran posibilidad de nuevamente reeducar a la familia que dice y que plantea de que no se puede botar comida y que todo lo que llegue a nuestra mesa debe agradecerse, debe sacralizarse, debe darse la posibilidad de que la comida es algo bello, algo que nos nutre y que viene de sujetos que nos dan amor, no para desechar, despreciar, botar, porque esto ha creado y creará en el futuro trastornos emocionales de orden alimenticio. Muchos de los trastornos emocionales alimenticios no son de orden digestivo o biofísico, son fundamentalmente de orden mental. O sea, la mente en disturbio es la que configura dificultades o trastornos alimenticios. Entonces, eduque en alimentos, dele todo lo que usted construya, logre que él ame todo lo que hay en casa, frutas, verduras, la cebolla, la sopa, el arroz, las múltiples formas de presentar la comida. Todo eso debe ser educado. Si al niño no se le educa, entonces será un sujeto insensible. La comida, muchos teóricos, antropólogos han demostrado que en la comida se funda una estructura de relación afectiva de tamaño gigante. Y entonces yo los convoco a que ustedes hoy, en esta etapa de cuarentena, entonces recobren la comida como eje central del amor y los órdenes de vida y desarrollo social. También eduquen el dormir. Estamos en un periodo importante del desarrollo neurocognitivo y los seres humanos debemos tener la posibilidad de hacerle caso a esta estructura biológica. El ser humano biológicamente ha tenido una evolución de miles de años. Cientos de miles de años han desarrollado este cuerpo, y en esa dinámica entonces este cuerpo necesita para el desarrollo neuronal, el desarrollo biofísico, motriz, tiempos adecuados de dormida. En esta tabla que se muestra, por ejemplo, nos indican que los niños y los jóvenes en este periodo educativo en el cual nos estamos preocupando, necesitan dormir mucho. El niño moderno no duerme, por lo tanto, nosotros diríamos que parte de las dificultades de atención, memoria, ansiedad, motricidad inadecuada, tienen su razón de ser en las dificultades del sueño que tiene el niño moderno. Hoy nos encontramos con niños que se acuestan entre las 10 y las 11 de la noche para madrugar a las 5 o 6 de la mañana, lo que nos indica un dormir de 7 u 8 horas en sujetos que necesitan dormir entre 9 y 10 o 11 horas. Entonces aquí también es necesario que la familia aporte a la educación. Un niño con dificultades del sueño es un niño que va a tener dificultades de aprendizaje. El sueño hoy no solamente se configura desde la neurología como elemento para el descanso, sino para la reconfiguración del aprendizaje. Como que el cerebro lo que hace en esa etapa es almacenar, reorganizar en el inconsciente todos los elementos de lo que aprendió en ese día. Por lo tanto, un mal manejo del sueño, del dormir, luchará y generará dificultades en el aprendizaje.
Resumamos entonces en estas 7 actividades aproximadamente las siguientes tareas que debería tener el niño adecuadamente. 1. Todo niño debe acostarse aproximadamente a las 8 de la noche. No debe estar en la calle ni durmiendo más tardíamente. En eso evitar el contacto con televisión inadecuada. El cerebro del niño y el joven no tiene la capacidad para absorber lo erótico, sexual y agresivo de la televisión que en esas horas se está transmitiendo. Usted como padre de familia y como adulto necesita descanso, y si usted logra que su hijo a las 8 de la noche esté acostado, logra también su intimidad, su individualidad, y logra con su pareja, si es el caso, o con el grupo familiar, también entrar en un regocijo que le permitirá reorganizarse para el día posterior. 2. Hay que tratar de que posterior al 4.º año el niño empiece a aprender a levantarse solo. Utilice mecanismos para que se levante solo, alarmas personales. Acompañe en la primera fase la alarma con llamarlo, pero logre que él más o menos entre el 6.º y 7.º año de vida, o sea, más o menos el 1.º y 2.º grado, él logre que autónomamente se levante. Muchas de las tragedias emocionales, de las crisis emocionales que el niño tiene es que es levantado forzosamente, y al ser levantado forzosamente los primeros momentos educativos son críticos para él. Se levanta forzosamente porque ya lo decíamos, venía de un dormir inadecuado. Pero si logramos el dormir adecuado con horas adecuadas, el niño se levantará con tranquilidad porque ha dormido aproximadamente 9, 10, 11 horas, si no está mal el cálculo por familia. Entonces, si él se levanta solo, él va a tener menos conflicto con la familia, con su madre, su padre, o aquel que lo levantó, y va rumbo a la escuela de una forma más tranquila, porque su cerebro pasó del dormir a la vigilia, del dormir al despertarse de una forma autónoma. Logre que su niño haga tareas básicas al levantarse. Debe tender su cama. Todo hijo debe tender su cama. Se les enseña desde los 3 años bajo elementos del juego. Lo hacen entre todos, ponen al niño a que haga parte de la tendida de la cama. Pero más o menos a los 5 o 6 años la habilidad psicomotriz del niño logrará que él autónomamente haga el tendido de cama de una forma más clara y concreta, lo que le permite a él iniciar labores de hogar y iniciar labores académicas de una forma muy autónoma. Haga que su niño se bañe en privacidad. Ya la privacidad infantil debe estar clara y concreta en la edad de 4 años en adelante. El acceso sexual y sensual debe limitarse. No olvide que el niño ya ingresa a territorios humanos mucho más amplios, y usted no sabe cómo se comportan otros niños o qué dinámicas sensuales poseen otros niños de forma inadecuada y primaria. Por lo tanto, dote a su propio hijo de círculos de intimidad mucho más fuertes, y el primer círculo de intimidad es lograr que su hijo se bañe solo, tenga un horario adecuado de manejo de los tiempos del bañado, más o menos entre 5, 7, 9 minutos al máximo en un baño. Logre que el niño aprenda de que no puede botar agua continuamente. No olvidemos que sigo reiterando de que esta cuarentena, con todas las dificultades que tiene, también está dando una pela emocional y de disciplina familiar que nos está diciendo no derroche, y enseña a nuestro hijo a no derrochar. Estamos en una etapa rica también y queremos no renegar del todo y lo crítico que es esta cuarentena, sino que también nos está diciendo cómo retomamos y reinventamos el orden de familia. Logre que su hijo, cuando desayune, lave sus platos. Él debe lavar sus platos antes de irse para la escuela. Eso le debe permitir entonces el reconocimiento de que no convierta a su madre o al adulto que la rodea en sus esclavos, en objetos que le hacen pleitesía a todo lo que haga. Logre de que su hijo, cuando reingrese de la escuela, se cambie de inmediatamente, de que logre dinámicas de cambio de vestidura, logre colocar su ropa, organice su ropa, vaya a los horarios de comida, maneje horarios de talleres, de dinámicas académicas,
tenga una hora aproximada de recreación libre y nuevamente organice las dinámicas del encuentro con la noche. Organice sus útiles escolares, organice su cuarto si es necesario organizarlo y se disponga para la noche. Ese círculo nos da aproximadamente 7, 8 procesos en los cuales el niño debe llegar a ser autónomo. Pero no olvide, en una primera fase lo hicimos nosotros, en una segunda fase le enseñamos, le pusimos orden, tiempo, calidad, y en una tercera fase el niño lo empezará a hacer, el joven lo empezará a hacer de forma autónoma. Esto potenciará la dinámica mental, potenciará el pensamiento laboral académico y creará dinámicas de nivel ejecutivo mucho más elevados. A lo largo de toda esta charla he insistido mucho de que este proceso de crianza debe hacerse con elementos de amor. O sea, mandar, dirigir, educar, enseñar. Todos estos elementos se hacen con estructuras de amor, con elementos en el cual uno comprende, se goza del desarrollo, se confugan todas estas dinámicas contrarias a veces de que el niño no quiere hacer las cosas, pero que también nosotros como educadores primarios, de esos de padre y madre, también vamos a darnos satisfacción sobre lo que el niño aprendió y vamos a mostrarle al mundo quién es mi muchacho, mi muchacha, mi joven, mi niño. Entonces el amor es el que conjuga toda la estructura. Mandar a un niño no es castigar, no es aporrear, no es maltratar, es dirigir, es ayudarle a planificar, es acompañarlo en el hacer, es felicitarlo en su desarrollo. Si todos estos elementos se dan, el niño por naturaleza básica, humana, se desarrolla y goza lo que está aprendiendo a hacer. Su humanización, su culturización, ese elemento lo potencia profundamente. A la vez que todo esto lo construimos a punta de límites y de amor, a punta de construcción laboral, a punta de que estamos diciéndole al padre de familia, a la madre de familia y al adulto que haga con el niño las cosas, pero que a la vez lo desarrolle y que él lentamente lo vaya haciendo solo. Les estamos diciendo que haga énfasis en el límite. Debe hacer mucho énfasis en el límite. Límite quiere decir que todo lo que he mencionado tiene un inicio y tiene un término. Lo que ayudará entonces a que la mente del niño tenga una cosa potenciada en la estructura del pensamiento. Y es eso que nosotros llamamos nivel ejecutivo. En psicología nos estamos preocupando mucho en el último periodo a nivel pedagógico del nivel ejecutivo. Y es ahí donde estamos haciendo énfasis porque estamos demostrando que gran parte de las dificultades en el aprendizaje es en las dificultades de orden ejecutivo. ¿A qué me refiero con orden ejecutivo en el pensamiento humano? Voy a hacer mención de varios elementos. 1. La capacidad que tiene el niño, el joven, el estudiante de iniciar y terminar una tarea. ¿Dónde aprendió primera vez? En mi casa. La capacidad que tiene de controlar sus impulsos, fundamentalmente para evitar el permanente juego. ¿Dónde aprendió por primera vez eso? En la casa. La capacidad que tenga de atender como elemento de apertura al respeto al otro, de reconocimiento al otro, porque yo atiendo al que respeto y respondo ante el otro porque el otro merece ser asumido como una jerarquía. ¿Dónde aprendí por primera vez? En la casa. ¿Dónde aprendí por primera vez a mantener en mi pensamiento estructuras de memoria? En mi casa. ¿Dónde aprendí por primera vez estructuras de organización, de temporalización, de manejo de agenda? En mi casa. Todos estos elementos y otros más son lo que nosotros llamamos nivel ejecutivo. Cuando a veces le toca a uno diagnosticar una dificultad en el aprendizaje, lo que uno ataca desde esta mirada psicopedagógica es analizar con claridad el nivel ejecutivo. ¿Sabe su hijo tener estos niveles? ¿Es autónomo? ¿Logra hacer todas estas cosas solo?
escribe solo, toma las notas solo, o está esperando que la mamá le haga todo, o espera a la mamá hasta las 6 o 7 de la noche para hacer una tarea que él es capaz de hacer solo. Ahí están los puntos más débiles de las dificultades en el aprendizaje. A veces no es la dificultad del aprendizaje producto de una falla de carácter neurológica, sino una formación negativa en la crianza o de una relación dispedagógica, o sea, de un proceso negativo tanto en casa o en escuela. Entonces mire que todo este tema de las pautas de crianza va dirigido fundamentalmente, según el criterio nuestro, a que el cerebro del muchacho logre estallar en la dinámica del nivel ejecutivo, a que logre estallar en los niveles de empatía que son necesarias para toda la formulación emocional. He ahí el valor suyo como papá y mamá o como adulto frente a la educación. No es verdad que el profesor sea el que eduque en lo fundamental. El docente educa en lo académico, pero en lo fundamental la educación tiene como base la familia y hace la proyección psíquica y afectiva en el orden del joven o el niño. Establezca límite de dosis de amor, sería con lo que quiero concluir. Hay que tener pocas reglas de carácter obsesivo. Haga lo que dijo, cúmplale a su hijo y cumpla las órdenes y hágalas cumplir. Mezcle los límites con amor. Sea firme y amoroso y sea constante. Estos 5 elementos son determinantes en la estructura que nosotros planteamos. Me quedan muchos elementos por recoger. Nos queda faltando como el conversatorio, el cara a cara, donde trato de, en lo cotidiano, resolver preguntas, pero que ustedes las pueden colocar aquí en las redes sociales. Pero en lo fundamental, al igual como empecé, les voy a plantear la siguiente idea. El objetivo de una reunión como esta es: el adulto debe tener acuerdos. No nos pueden ver con diferencias en el orden pedagógico y de crianza. Pero fundamentalmente apoyemos la institución educativa. Logremos que el niño aprenda que la institución educativa es donde él va a proyectar todo lo que aprendió como hijo, como nuestro hijo. A la sociedad moderna poco le importa la vida de nuestros jóvenes y niños. Solo la escuela sigue insistiendo en la disciplina, los hábitos, los buenos modales y el trabajo arduo para obtener fines reales. Unámonos a la escuela. Logremos que la escuela sea el eje sobre el cual unifiquemos criterio. No olvidemos que un hijo sin regulación, sin disciplina y sin adaptabilidad es un sujeto que pretende imperar sobre otro para obtener su goce. Espero que esta charla les sirva de mucho, la repitan, traten de mirar hasta qué punto pueden agarrar varios de los elementos. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que planteo, pero mientras más puntos de acuerdo tengamos, será más rico el encuentro a nivel educativo. Gracias al rector Eudes, a la institución educativa, a la comunidad de Fe y Alegría, porque con usted tenía ganas de encontrarme, pero esta circunstancia nos llevó a otro nivel de encuentro. Nos veremos en un próximo momento. Espero visitar su institución educativa y hacer la charla más personal. Y si quieren algún contacto con nosotros, diríjase al canal YouTube. Ahí va a encontrar usted nuestros videos, los que hemos trabajado en el último periodo, sobre todo con la cuarentena. Digite SINAPEF o digite psicólogo Jarabe, se encontrará la lista de videos que hemos desarrollado tomando la cuarentena. Inscríbase y suscríbase a nuestro canal, y si alguna comunicación, hágalo a través de su rector o a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Espero que pasen una buena noche en regocijo de familia. Ámense mucho, amen a sus niños, amen su pareja. Si no tienen pareja, añoren tenerla, porque es bueno vivir en pareja, es una cosa bella y el niño debe saber que es bello la pareja. Amen sus padres, a sus madres. Estas semanas son bastante dificultosas. Acompáñense, dialoguen,
traten de reconocer lo lindo que tienen, las pequeñas cosas que hemos construido y lo valioso que son. Feliz noche y nos vemos en un próximo encuentro.